chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, ya estamos otra vez por aquí. Y como dije en el vídeo anterior, hoy toca acabar de carburar esta motillo que os voy a enseñar cómo se carbura. Bueno, lo voy a intentar porque eso es bastante complicado y no sé si voy a ser capaz de explicarlo a la perfección. Que al menos entendáis un poquito lo más básico para que, bueno, sepáis un poco lo que puede necesitar vuestra moto. Así que lo primero que voy a hacer antes va a ser cambiarle las fibras a este silenciador, porque suena como el culo, pero como el culo, como si fuera escape libre, y me pone muy nervioso. Así que voy a cambiar las fibras y nos vemos ahora. Bueno, ya hemos cambiado las fibras de escape y justamente ahora os voy a poner un clip de cómo sonaba ayer, que es del vídeo anterior, pero para los que no lo visteis, pues que sepáis cómo suena. Y ahora vamos a arrancarla y a ver cómo suena con las fibras nuevas. Espero que suene algo mejor, porque de verdad que me pone a los nervios. Así que vamos a ver. Brutal, brutal, qué cambio, increíble. O sea, suena pero mil veces mejor. Ayer más o menos ajusté la carburación a ojo para poder probarla, pero ya os digo, no he tocado nada. Así que lo primero que hay que hacer antes de carburar una moto es probarla, sentirla, a ver qué necesita, dónde le sobra gasolina, dónde le falta y dónde podemos ir a ajustar. Así que me pongo los guantes, me pongo el casco, nos vamos a la GoPro y le damos caña. Hace mucho viento, la moto ahora suena mucho mejor. Vamos a dar una vueltecita. Hay que tener mucho cuidado porque no llevas freno delante y de atrás frenas y te vas recto. Y casi me pego una hostia ahora mismo, que madre mía. Arriba de vueltas va muy bien, pero creo que le falta un poco de gasolina. Y el problema lo tenemos sobre todo en bajas vueltas, porque le sobra bastante gasolina y como notáis, tratea mucho, hace un brrr. Luego os explicaré exactamente qué es lo que es y por qué hace eso. Pero como veis ahora, le doy un poquito gas en bajas vueltas y hace el brrr. Bueno, ya estamos por aquí por casa y como he dicho, he podido diagnosticar un poco cómo va. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser desmontar el carburador, que es esta pieza de aquí, que lo que hace esto básicamente es regular la mezcla de aire y combustible que entra al motor. Entonces lo abrimos y os enseño cada parte que tiene por dentro y cuál es su función y cómo se puede cambiar cada pieza para ajustar la mezcla de gasolina. Bueno, pues ya teníamos por aquí el carburador, como veis es un 28 Oco. Tengo que decir que cada carburador es diferente, pero la gran mayoría de preparaciones en 49 suelen montar este tipo de carburadores y son todos, aunque vengan con diferente nombre, acaban siendo lo mismo. Entonces lo primero que nos encontramos son unos tornillitos aquí arriba, que si los quitamos nos saldrá esto de esta manera, pero nos saldrá con el cable, es decir, nos saldrá todo unido porque el cable va aquí. ¿Y qué nos encontramos aquí? La campana, el muelle, la tapa del carburador y una aguja. La aguja va colocada aquí, luego tenemos un tope de plástico que va así y luego tenemos el muelle y la campana. Como digo, por aquí por dentro
pasa el cable de gas, que cuando le damos lo que hace es básicamente estirar la campana y hace que haga así. Cuando nosotros le damos gas a la moto, lo que hacemos es hacer que esto suba, por lo tanto entra más aire. Y los carburadores funcionan por, no sé si lo digo correctamente, por succión o por depresión, mejor dicho. Entonces aquí por dentro tenemos unos agujeritos y unas cosas que dejan pasar la gasolina. Entonces cuando hacemos así, lo que hace el motor es chupar el aire por aquí, y al chupar el aire la gasolina sale por aquí en cierta medida, ¿no? Vamos a sacar estos dos tornillos de aquí, como podéis ver, y nos saldrá, digamos, esto es la cubeta, y podremos ver el chicle de bajas, el chicle de altas y más cosas que ahora os enseñaré. Y cuando tenemos esos dos tornillos aflojados, simplemente nos queda tirar para arriba y ya sale todo. Como veis, aquí tengo un tubito de aquí que también os explicaré para qué sirve, lo podemos sacar muy fácilmente. Como veis, aquí tenemos una boya, esto blanco de aquí es una boya, aquí dentro hay un lápiz, y tenemos en este caso, en este tipo de carburadores, dos chicles, uno de altas y uno de bajo. Os los voy a desmontar y os enseño qué es. Bueno, pues como podéis ver, aquí tenemos dos chicles, y lo que hacen estas cositas es dejar pasar la gasolina por sus agujeritos de medio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos una numeración, en este caso es un 38, en este caso ni lo pone, y la diferencia de cada chicle es el agujerito que tienen dentro. Por ejemplo, este, si es un 150 tendrá un agujero así, me lo invento. Si fuera un 130 lo tendría así, si fueran 120 así, ¿me entendéis, no? ¿Qué los diferencia? Que los de bajas lo que hacen es regular la cantidad de combustible que entra en bajas revoluciones. Entonces, al ser el agujero mucho más pequeñito, con menos de presión que haga el motor, lo primero que hace es pasar por estos chicles de aquí, y luego cuando sube más de vueltas y el motor hace más de presión, lo que hace es activar, digamos, el chicle de altas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo vamos a regular nosotros una carburación? Mediante estas tres cosas, ¿vale? Estas tres cosas principalmente: la aguja, mucha gente no lo sabe, pero es una parte muy importante de la carburación, chicle de bajas y chicle de altas. Este tornillito de aquí, que es el tornillito, a ver si lo enfoco bien, que es el tornillito del aire, o como quieran llamarlo alguno, lo utilizo solo para acabar de ajustar la mezcla al final. Entonces, ¿cómo carburo yo? Pues como veis, tengo aquí mis juegos de chicles, de altas, de bajas, tengo aquí una burrada más, tengo, si no recuerdo mal, desde el 100 hasta 185, de 2 en 2 o de 2 en 3. Entonces, ¿qué llevamos ahora? Lleva un 38 de baja, y de altas le montamos un 130 ayer. Yo lo primero, dependiendo del motor, dependiendo el cilindro que lleve, dependiendo del escape, después de tantos años carburando motos, al final ya sabes más o menos, dependiendo del carburador y la preparación, sabes más o menos por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Entonces, yo suelo utilizar chicles de bajas bastante pequeñitos, llevan 38 de bajas, pero probaremos un 35 que acabo de encontrar aquí. Y de altas le puse un 130, ¿vale? Es un número bastante intermedio, pero yo creo que al final con un 135 irá bastante bien. Como digo, este tema es bastante complicado de explicar. No sé cómo haceros entender, porque yo llevo muchos años haciendo esto y me es difícil explicar un tema tan complicado. ¿Ves esta cosita de aquí dentro? Pues la aguja va metida aquí. ¿Qué es lo que hace eso? Dejar pasar más o menos gasolina. Por aquí también tengo un kit de agujas. Cada aguja tiene medidas muy diferentes, ¿vale? Sé que no lo podréis apreciar, pero hay agujas de arriba son más gordas, de abajo son más finas, a veces la punta es más gorda, digamos, cambian todas las medidas. Entonces lo que hace esto es, dependiendo del gas que nosotros le demos, nos va a dejar pasar más o menos gasolina. ¿En qué se traduce esto? En poder ajustar muy bien los bajos y medios, ¿vale? Los altos es totalmente con el chicle de altas, porque es pensar que cuando abrimos gas a fondo hacemos ¡fum! Y prácticamente la aguja no hace nada cuando estamos gas a fondo, pero sí en bajos y medios podemos conseguir ajustar muy bien la mezcla jugando con esto. Entonces, como veis también aquí teníamos 5 clips, como he dicho. Cada clip de estos tiene un nombre. El de arriba del todo es P1, el de abajo P2, P3, P4 y P5, ¿vale? Entonces yo cuando empiezo una carburación, lo que suelo hacer es ponerlo en P3, que es la del medio. Entonces, dependiendo de lo que me va pidiendo la moto, pues voy subiendo el clip o lo voy bajando, ¿vale? En este caso, he visto que teníamos un 38 de bajas y que iba bastante gordita la moto en medios. Entonces lo que voy a hacer va a ser subirle la aguja, la voy a poner, en vez de en P3, la voy a poner en la posición primera. De esta forma, al subir el clip arriba, lo que hace la aguja es bajar un poco y hace que en medios entre menos gasolina. Aún así necesito subir un poco el chicle de altos. Vamos a probar la moto solo subiendo el clip de la aguja a posición 1 y a ver qué hace.
Pues nada, chavales, me he dado cuenta que el 136 que va a montar estaba agujereado por dentro y es mucho más grande, parece un 180 más o menos, así que no me sirve. Y he estado buscando y lo más cerca del 130 que tengo es un 145, así que vamos a probarlo a ver qué hace y bueno, pero ya os digo yo que no va a ir bien, pero bueno, tenemos que probarlo. Ahora os voy a explicar cómo cambiar la posición de la aguja y es muy simple, ¿vale? Tendremos este muelle y lo que tenemos que hacer es estirarle de esta manera, es decir, comprimirlo, y como veis también ha salido el plastiquito y simplemente lo que tenéis que hacer es pasar, no sé si lo veréis, os pondré el zoom, pasar el cable por esta parte y ya tendríamos la aguja suelta. Entonces la aguja hacemos así y ya sale. Como veis, bueno, como no veis, está en posición 3, así que lo que vamos a hacer va a ser coger en un sitio plano, abrir el clip, hace como un clic, lo sacamos y lo metemos en la posición 1. Y para montarlo lo mismo pero al revés, ponemos primero la aguja, comprimimos otra vez el muelle, le estiramos aquí y ahora cogemos, metemos la cabecilla ahí, metemos esto y sobre todo que tape aquí, como veis, que quede blanco y que la aguja ya no se mueva. Entonces ahora simplemente montamos el carburador, ponemos aquí la tapa, bueno, como veis ya tenemos el carburador en su sitio y ahora solo queda apretar aquí, aquí y bueno, ponerle el manguito de gasolina y darle caña. Es importante asegurarse de que el carburador está bien puesto en su sitio y que no hay ninguna fuga ni nada, porque eso va a afectar muy fuertemente a la carburación y nos va a volver locos. Entonces apretamos aquí también. Sobre todo es muy importante que cuando estamos ajustando la carburación nos aseguremos de que el filtro está limpio, porque muchas veces el filtro nos puede taponar mucho lo que es la entrada de aire y nos va a volver locos la carburación. Ahora la vamos a arrancar y vamos a ver qué nos dice. Importante abrir la gasolina cuando ya vayamos a arrancarla. Entonces, una vez ya la moto está bastante calentita, podemos empezar a notar qué es lo que le pasa. Por ejemplo, si en bajas revoluciones, es decir, al ralentí sin tocar ni nada, la moto se queda acelerada, quiere decir que le falta gasolina en bajos. Y si la moto notáis que hace muy y que como que le das gas y cuesta subirle de vueltas, quiere decir que le sobra gasolina. Entonces, dependiendo si es muy exagerado o no, podemos ajustarlo un poquito con esto de aquí, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho ahora ha sido subirle un poco el ralentí. Y abrirle un poquito, muy poquito el tornillo del aire, porque notaba como que le sobraba un poco de gasolina. Os recomiendo ir girando de media vuelta en media vuelta, es decir, giráis media vuelta al tornillo y probáis un par de golpes de gas, a ver cómo sube, a ver cómo baja. Es decir, lo que tenéis que conseguir es que suba bien de vueltas al darle un golpe de gas, que suba muy rápido y que luego cuando soltamos el gas vuelva a su punto rápidamente y que se aguante al ralentí. Entonces, esto es bastante sencillo, como queráis verlo de conseguir, y lo que la prueba realmente, donde se prueba si está bien carburado o no, es en marcha. Entonces, como antes, nos ponemos el casco, activamos la GoPro y nos vamos.
Bueno, pues ya habéis visto que la moto va bastante mejor, aunque sigue rasgueando un poco en bajos, bueno, un poco bastante. Y noto que en altos todavía le puedo subir un poquito el chicle. Así que vamos a pasar de un 38 a un 35. Y de altos vamos a pasar del 145 a un 155 o un 150, ¿vale? Eso la verdad es que al final, como aprenderéis a notar si la moto lo necesita o no, es probando y probando. Lo que pasa es que, a ver, entiendo que necesitéis un poco de básicos o de lo que sea para empezar a hacerlo y tal. Y sobre todo lo que os recomiendo es que invirtáis en kit de chicles y kit de agujas, porque la verdad es que os van a ayudar muchísimo. Así que bueno, voy a cambiar los chicles rápidamente y vamos a probarlo otra vez. Pues nada, chavales, se nos ha liado un poco. El 35 que tenía, esta rosca de aquí, no sé por qué, es un poco más estrecha y no enrosca bien en el carburador. Así que lo que vamos a tener que hacer va a ser buscar una alternativa. Y lo que vamos a hacer va a ser buscar otra aguja. Como veis, y como he dicho antes, hay muchas agujas diferentes y cada una tiene un grosor diferente. Entonces lo que necesito es una que sea un poco más gorda por esta zona de aquí, para que cuando vayamos a medio gas o a puntita de gas deje pasar un poco menos de gasolina. Así que vamos a cambiar la aguja, voy a medir con el pie de rey. Y yo creo que encontrando la aguja correcta vamos a conseguir que la moto vaya perfecta. Bueno, pues ya he encontrado la aguja que creo que va a ir perfecta. Y sé que no lo podéis ver, pero aquí la aguja tiene una numeración. Y nos vienen con el kit de agujas, nos viene un papelito donde nos pone cada aguja, las diferentes medidas que tiene y todo eso. Así que he encontrado esta que yo creo que va a ser la ideal. Y nada, vamos a probarla, la ponemos y vamos a darle caña. Bueno, pues ya habéis visto cómo va, bastante mejor, pero aún sigue fallando bastante. Sobre todo hay veces que le das gas de golpe y se ahoga un poquito. Y eso me temo que va a haber que comprar un 35 de bajas aparte y subir un poquito el chicle de altas y acabar de ajustarla bien. Por ahora la vamos a dejar así, es lo que hay, y tendré que acabar este vídeo por aquí. Pero bueno, que sepáis que fuera de cámara yo compraré el chicle aparte y la acabaremos de carburar al 100%. Pero bueno, espero más o menos haberos enseñado un poquito. Sé que no lo habré explicado perfectamente porque es algo difícil de cojones de explicar. Y lo único que os puedo recomendar es que probéis y que probéis a tope. Y así es como realmente se aprende, porque yo cuando aprendí no tenía nadie que me enseñase, solo habían foros y tal, y tampoco había mucha información. Así que bueno, lo que os recomiendo es eso, que probéis, que compréis un kit de chicles y de agujas y empecéis a probar de todo, combinaciones y tal y cual. Así que eso es lo único que os puedo... Así que bueno, eso es lo único que os puedo decir. Así que bueno, si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos de este tipo, así tipo tutoriales, ya sabéis, de este tipo, pues dejadme en los comentarios, dejad un buen like si os ha gustado. Puto Carlos, tío, partiéndose la polla. Y quiero decir también que la puta motillo esta, o sea, es una 85, pero tiene una mala hostia increíble, o sea, increíble. Ya habéis visto ahora que estaba por la montaña, que le abría gas y cuando de repente pegaba el tirón salía volando, tío. O sea, increíble, súper divertida, súper manejable, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Vídeos también con mi Z. ¡Claro, Pubio, que estoy grabando, gilipollas! Siempre tiene que venir a tocar los huevos. Así que bueno, aunque no haya salido este vídeo, ya sabéis, seguidlo, os dejo su Instagram por aquí. Es un poco feo, pero bueno. ¿Dónde vas, tío, por favor? ¿Estoy soltero las niñas? Vaya flipado. Y bueno, también os dejaré mis redes sociales por aquí. Como siempre, seguidme por ahí, porque siempre, tanto él como yo, subimos nuestros avances por ahí. Avisamos cuándo vamos a subir vídeo, de qué lo vamos a subir. Y podéis ir viendo un poquito antes pues lo que vamos haciendo, los coches, las motos y todo eso. Así que ya sabéis, seguidnos por ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!
Si se pega una hostia, 2000 likes. Bueno, casi se cae. Madre mía, tú, que no frena esto. Casi se cae. He dicho que si se caía 2000 likes, casi se cae, pues al ¿Cómo que menos. 2000? ¿4000? Al menos 1000. Joder, no frena nada, tío. 4000 depende Madre del daño que te mía. hagas. Si te haces polvo y tienes que ir al hospital, 4000. Buah, cómo se pinga, Le he pegado ya al freno, tío, y hacia para atrás la moto. Y yo, bueno, pues suelto las piernas. Hostia, tú. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. ¿Te has hecho caquita? Para, sí, un poquito. Huele. ¡Ah! ¡Qué peste!